escalada. Además, no solo decía que está en el estado de guerra en Ucrania, sino que también ha jugado un papel fundamental, precisamente el papel de Occidente. No sé cómo puede afectar esto al conflicto, Jesús. Sí, no, definitivamente es una escalada que intenta disuadir a la OTAN y el apoyo que en lo particular y en lo individual también algunos países le han estado brindando a Ucrania en detrimento, digamos, de Rusia, al acrecentar las fuerzas, las divisiones, las brigadas, las tácticas, las estrategias y también al meter el acelerador en la beligerancia de los ataques. Es decir, por ejemplo, esto que sucedió en Kiev hace un par de días, esto que ocurre ahora de dejar sin luz a Kharkov, de disparar contra infraestructura eléctrica estratégica, también de cortar las cadenas de provisionamiento, es decir, todo lo que, o buena parte de las armas que Europa está mandando, esas rutas, esas vías, también están siendo bombardeados, esos depósitos en donde hay armas que todavía no se han utilizado, que han durado, no sé, 6, 7, 8 meses en llegar, y de pronto llegan y ni tienen 20 minutos de haber llegado o de decir ya están listas para ser utilizadas y las acaban de destruir. Y la otra, el avanzar, decía Vladimir Putin recientemente, sobre la posibilidad y la factibilidad de crear un cinturón de seguridad entre Kiev y las provincias, los oblasts que Rusia ya se ha anexado, decía, para la protección de la población de esto. Entonces esto significa que quizás Rusia no solamente se vaya a conformar con lo que ya tiene, con el 100% de lo que necesita conseguir, porque recordemos que los 4 oblasts todavía no se controlan al 100%. Entonces da la impresión de que iría primero para controlar ese 100% y quizás un poco más allá, como es el caso de Kupiansk y el caso de Kharkov en el norte. Y yo sigo viendo en mis evaluaciones, en mis pronósticos, que también sería Mykolaiv y Odessa muy importante para la estrategia rusa, porque primero se corta el suministro de apoyo para Ucrania que entra por el Mar Negro, se corta también el flujo de dinero que entra para Ucrania, que entra por ese puerto tan importante de Odessa, y Odessa es una ciudad, por eso también Emmanuel Macron, volviendo al señor de la guerra, fake, decía que mandaría unos muchachos ahí a Odessa, porque Odessa es bastante importante, debido a que también por ahí viene gran parte del grano ucraniano que no va a parar a puertos africanos ni a puertos asiáticos, va a parar a puertos europeos, particularmente a la anglósfera. Y luego, por otro lado, tendría Rusia la posibilidad estratégica, si lo leemos entre líneas, de conectarse hasta desde Gerson, prácticamente, y Zaporille, hasta Transnistria, utilizando Mykolaiv y también Odessa como zonas pivote. En la geopolítica, la zona pivote es la que te permite tener un alcance mayor a partir de que la ocupas, ¿no? El rebote. En ese sentido, me parece que al aumentar la intensidad de los ataques, pero además para anular, porque no son ataques indiscriminados, es ataques estratégicos que le permiten racionar, por un lado, su propia artillería y por otro lado, si ya de por sí en Ucrania abiertamente es lo que Zelensky dice cada que sale de encuentros con Lindsey Graham, con Lloyd Austin y con otros personajes de la OTAN, que siempre están racionando su artillería, dice Zelensky, porque mientras los rusos disparan cinco cañonazos, ellos nada más pueden responder con uno. Bueno, si además antes de que puedan utilizar la artillería que les está llegando, se las eliminan, esto dobla la apuesta, es decir, o entra la OTAN directamente o solamente se dedicarán a ser testigos de cómo de manera paulatina el ejército ucraniano va siendo borrado del mapa. Ahora, Lindsey Graham, nosotros en México le llamamos el senador Drácula, porque se alimenta de la sangre, es este señor que recientemente dijera, bueno, hace un par de años dijera, que los miles y miles de millones de dólares que Estados Unidos estaba invirtiendo en que corriera la sangre rusa, en hacer que corriera la sangre rusa, eran los mejores miles de millones de dólares invertidos y que Ucrania podría contar indefinidamente, en un tono valiente de Lindsey Graham, el senador Drácula, de vayan al frente, ustedes peleen con los rusos, que dinero no les hará falta. Bueno, 2 años después regresa Lindsey Graham, les recuerda que 2 años atrás
no tenía mucha esperanza en que resistieran, pero sin embargo ahí estaban, y les dice dos cosas: tienen que aprender a pelear, a resistir sin el apoyo de Estados Unidos, porque parece que ahora entre los colegas republicanos pues no se quiere aprobar 60,000 millones de dólares regalados, pero sí 12,000 millones de dólares a préstamos con intereses. Y dos, tienes que ser flexible en la modificación de la edad para luchar, porque tu sistema de reclutamiento Ucrania es un fracaso, es un fiasco hasta ahora, y se necesita que más personas lo hagan. Bueno, después, en nado sincronizado, Sergio Antonio Javier viene a decirnos el jefe de la OTAN, digamos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN, en Kiev, en un discurso justamente que le toca estar en estos bombardeos, dice: sabemos que en las democracias la movilización para la guerra, el sistema de reclutamiento de las democracias tiende a ser bastante delicado, porque la gente no siempre está dispuesta a ir al frente, a ofrendar su vida por las causas de las libertades. Si así creo que George Orwell estaría muy orgulloso de muchos de estos discursos de la OTAN. Pero, ojo con este dato, pero dice, pero si nos vemos obligados a ello, tendremos que hacerlo empezando por Ucrania, que nos está dando a entender, pues, que Ucrania tendrá que ser la primera gran sacrificada, y que muchos de estos discursos tipo Macron de vamos a estar con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta la victoria de Ucrania, Rusia no va a ganar, se quedan en mera retórica para tratar de mejorar su propia imagen ante su propia audiencia, pero me parece que es tal el nivel de desconexión con la gente de a pie, con los europeos de a pie, a los que les adelgazan a pasos agigantados el estado de bienestar, el estado benefactor por el que tanto se ha luchado en Europa, y que es una lucha que se les reconoce desde otros continentes a las clases medias europeas, pues ahora con una mano en la cintura con el argumento de que Rusia les amenaza la seguridad, a pesar de que es la OTAN la que se ha acercado a las fronteras de Rusia, les están adelgazando el estado benefactor. Y nada más para concluir, complementar algo que decía Antonio hace un momento, se habla de los valores europeos y de que Ucrania los representa, y de que Ucrania es el último bastión que resiste antes de que empiece, digamos, una andanada de ataques rusos en contra del resto de Europa, de las libertades. Y sin embargo, efectivamente, ahí en Ucrania se persiguen opositores. Bueno, Gonzalo Lira, que no se olvide que murió también en una prisión, y también a los líderes de la oposición se les ha llamado efectivamente prorrusos o espías de Rusia en Ucrania. Y para rematar, pues, ¿qué pasó con Valery Zaluzhny, el comandante en jefe de las fuerzas, o el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, cuando se sinceró con la revista The Economist y se atrevió a decir, bueno, esto está en punto muerto, a pesar de que estamos diciendo que vamos avanzando? En realidad, entre que estamos congelados y nos están haciendo retroceder en algunos puntos, Zelensky dijo, te vas, pero además el trasfondo es que estaba creciendo bastante la figura, decía, se le crecieron los enanos a Zelensky, y ahora lo mandan como embajador a Londres. Cualquiera de nosotros de a pie quisiera tener una embajada en Londres, ¿no? Representar al país en Londres. Pero, ojo, que el trasfondo es quererse quitar un rival político del medio. Bueno, ya le está creciendo otro y a ese no le va a poder hacer nada porque no es su subordinado, y me refiero al exboxeador, alcalde actual de la capital, de Kiev, Klitschko, que junto con su hermano siguen insistiendo que con algunos cuidados no sería una mala idea que se hicieran las elecciones presidenciales, a pesar del riesgo que ello conlleva, porque dice, bueno, si fuimos capaces de prescindir de un jefe, de un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en plena guerra, seguro que también lo podríamos hacer de un presidente que técnicamente ya no responde a los intereses populares de Ucrania, si es que alguna vez respondió, Sergio. Pues así está la situación en Ucrania, como bien dices, pues con un opositor, en este caso de embajador en Reino Unido, bueno, un opositor que no era cualquiera, ni mucho menos, era el jefe del ejército ucraniano, Francisco Javier. Quiero que nos cuentes un poquito cómo estás viendo tú estas palabras de Dmitry Peskov, la primera vez, como decíamos, que pasan de la operación militar especial a hablar ya de un estado de guerra. No sé cómo puede afectar esto al conflicto en un contexto, como estamos explicando, que la escalada verbal está siendo también evidente, ¿no? Pues siguiendo con lo que dice nuestro compañero, que lo decía en relación a esa pasión que tiene Occidente en destruir Ucrania
como sea, es decir, me recuerda a un estribillo de una canción de un poeta alemán, que fue aplaudido por los nacionalsocialistas, un poeta del año 14, Heinrich Lerch, que el estribillo era Deutschland muss leben und wir sterben müssen, es decir, Deutschland, Alemania, este caso sería aplicable a Ucrania, él decía, Deutschland, Alemania, tiene que vivir aunque nosotros, los alemanes, los ucranianos, tengamos que perecer. Ese poema canción tan sumamente tánico, es decir, de pulsión tánica, de pulsión de muerte, es lo que conlleva a este cambio de estatuto, como bien habéis dicho en el programa, que no se ha hablado de declaración de guerra, se ha cambiado al estado de guerra. Y Peskov, Dmitry Peskov, lo ha señalado porque hay que conocer el alma, la historia, la filosofía política y militar rusa para analizar a los rusos, aunque sea desde la perspectiva, si así lo viera alguien, de un enemigo. Pero como este Occidente es soberbio y analfabeto, no lo hace, porque él dice, Dmitry Peskov, no ha cambiado de jure, sino de facto la situación, y por eso estamos en estado de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de una operación militar especial. Cuando se dice es que era un eufemismo, era una figura retórica, un lítote, una figura, no era ninguna figura. La doctrina militar rusa y la doctrina del general Gerasimov va muy acorde con el manual, un manual que me gusta leer de vez en cuando de estrategia militar de Alexander Svieshin, que se llama Estrategia. Allí habla de ese gradualismo que tiene las respuestas tanto de los políticos como de los estrategas militares rusos y del general Gerasimov. Es decir, el plan debe ser basado exclusivamente en la realidad, la comprensión histórica con metas realistas y con una preparación intensa para una campaña militar específica ha de ser necesaria previo al inicio de las hostilidades. Es extraordinariamente difícil, dice este militar ruso que murió en la gran purga de Stalin en el año 38, dice, es extraordinariamente difícil predecir una situación de guerra. Para todas las guerras es necesario elaborar una línea especial de comportamiento específico que requiere a su vez de un establecimiento de su propia lógica y no la aplicación de un patrón estereotípico, que es lo que hace Occidente, lanzar patrones estereotípicos en el embrutecimiento mental de estos líderes de opereta. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es en ese gradualismo, en ese paso a paso. Primeramente se intentó con la operación militar especial frenar una sangría humana de rusos, de ucranianos asesinados por el gobierno de Kiev, de rusoparlantes y de rusos étnicos en las repúblicas autónomas, que no eran independientes ni querían serlo entonces, de Donetsk y de Lugansk. En ese gradualismo se ha metido, no es que se haya metido la OTAN, es que los planes de trocear Rusia son anteriores a la operación militar rusa, son operaciones que se llevan larvando en think tanks de Occidente, como la RAND, la organización RAND y otras muchas, y lo que van a anunciar en un foro de los pueblos post-Rusia, que lo llevan constituido desde hace concretamente año y medio, 2 años, van a hacer el 10º y el 11º foro en este mismo año, en el que ya plantean, pero esto desde la doctrina Brzezinski. En la doctrina Brzezinski se planteaba dividir Rusia en 3, ahora lo quieren dividir en 41 estados independientes, incluso creados ex novo, de la nada, con esta ideología woke de negar la historia y crear mitos, a veces tan absurdos, como poner la bandera casi calcada de los Estados Unidos en una supuesta república independiente de Siberia. Por lo tanto, la doctrina de Peskov, termino, el cambio de estatuto jurídico, como bien habéis traducido a estado de guerra, no es que se haya declarado la guerra por parte de Rusia a Occidente, es que Occidente está en el ánimo muy anterior a, yo creo que desde la caída de la Unión Soviética,
está en el ánimo de trocear Rusia para manejar mejor sus recursos, porque el Putin, que en un principio se acercó a Occidente y quiso y perteneció del G7, recordar, se pasó al G8. ¿Por qué? Porque pertenecía a esa panoplia de intelectuales de San Petersburgo, de una ideología liberal conservadora, que eran, por así decirlo, querían o creían que Occidente les iba a admitir como un igual. Y Occidente, en su mente, no estaba a admitir jamás a un eslavo, porque para uno de la angloesfera, eslavo es slave, es esclavo, y por lo tanto no le iba a admitir hicieran lo que hicieran. Y todo esto viene, estos planes son anteriores a la incorporación de Crimea, muy anteriores, repito, porque ya están en planes de organizaciones que se pueden comprobar. No tenemos el tiempo para dar detalle de cada una de ellas, pero ya he dicho una, de la RAND Corporation, en donde había documentos en los que se hablaba antes de todo esto de cómo trocear Rusia. Antonio, cuéntanos también cómo lo estás viendo tú. Nos ha quedado muy claro con la explicación de Francisco Javier, pero claro, es que es algo nuevo, ¿no? Y preguntaban a Charles Michel y a von der Leyen sobre este término, ¿no? Este paso de la operación militar especial a hablar ya de estado de guerra. Nos ha explicado bien Francisco Javier que tiene que ver un poco, bueno, pues por cómo se está elevando este conflicto, ¿no? Cómo va poco a poco también Rusia, en este caso, pues preparándose para lo que pueda suceder. Cuéntanos un poquito cómo puede afectar al mismo, cómo puede afectar a este conflicto, si es un paso más o simplemente es un término que ha cambiado en este caso. Pues mira, así muy rápidamente y muy sintéticamente, porque ya mis compañeros Francisco Javier y Jesús lo han explicado de una manera fenomenal, a mí me surgen varias dudas, porque cuando dice el presidente de Francia, bueno, el del Estado Mayor dice, vamos a enviar a 60.000 hombres. Yo ahora mismo no puedo utilizar Internet porque estoy pendiente de la interesante conversación que tenemos aquí ahora, pero alguien me puede decir, por favor, aunque sea fuera de antena, yo qué sé, ¿cuántos soldados tiene Francia? Porque España creo que somos 200.000. España somos 200.000. Francia pon que sean unos cuantos más, que sean 300.000, 400.000. Vale, lo que sea. 60.000 tíos vas a movilizar tú. Pero ¿en qué país? Bueno, me voy a tranquilizar. O sea, ¿cuándo vas a movilizar tú a 60.000 tíos? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de George Bush en la guerra del Golfo, en la guerra de Irak, no en la guerra del Golfo en 91, sino en la guerra de Irak. Se hicieron muchísimas promesas, bueno, vamos a ver si podemos resolverlo. Cuando Bush estaba prometiendo eso, el Papa le estaba diciendo, dile a los portaaviones que se den marcha atrás, por favor, que se den media vuelta, que vuelvan a casa. Bush estaba enviando ya a sus hombres para allá. Me refiero a Estados Unidos, que en el año 2003 era una maquinaria muy poderosa, muy engrasada de guerra, le costaba movilizar a decenas de miles de soldados. ¿Me quieres decir a mí que Francia a día de hoy puede movilizar a 60.000 soldados para mandarlos, cuidado, atención, no a defender a Francia, sino a defender los intereses de no sé qué multinacionales en suelo ucraniano? Y quiero subrayar muy bien cada una de estas partes, porque no es lo mismo decir, venga, te mando a luchar por la libertad. Vamos a ver, eso en el siglo XIX quizá colare, pero ahora no cuela, ahora eso no cuela, ¿vale? Entonces, movilizar a 60.000 soldados franceses en 15 días, en 20 días, eso se nota, ¿eh? O sea, coger soldados de aquí y llevarlos a la frontera con Alemania o transportarlos a Polonia, se nota. Segundo punto que quería aclarar un poquito con respecto a esto. La cantidad de miles de soldados polacos que ya han muerto en Ucrania no es pequeña. Tarde o temprano, algún familiar, alguna viuda, algún huérfano publicará foto o vídeo o testimonio, le harán una entrevista y esto lo pondrán de relieve. Es decir, ya a día de hoy ya hay hombres de la OTAN, ex soldados de hace 2 días. Hace 2 días era soldado y ahora ya no. Ya hay soldados de la OTAN en territorio ucraniano. Y yo creo que poco a poco eso va a hacer que mucha gente, mucha parte de la sociedad civil, poco a poco ya vayan diciendo no, o sea que esto va en serio y a lo mejor nos estáis llevando a un sitio donde no queremos ir, ¿no? Y muy relacionado con esto es que decía Jesús, que recordaba Jesús un dato,
que Estados Unidos quería, pues tenía ciertas dificultades para enviar 60.000 millones de dólares, ¿no? Y Europa 50.000 millones. Y yo, según estaba describiendo, es que claro, ya en 2 años de guerra yo ya he perdido la cuenta de cuántos miles de millones de euros y de dólares entre todos hemos enviado para allá. La pregunta que me venía a la cabeza es, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? O sea, vamos a ponernos serios ahí. ¿Quién va a pagar eso? Esa deuda no va a ser devuelta nunca. Si gana Rusia la guerra, esa deuda nos la comemos nosotros. Y al contrario, para que Rusia no gane la guerra, tendremos que invertir no 60.000 millones o 50.000 millones, sino billones o trillones americanos de euros y de dólares. ¿Quién va a pagar esa deuda? Sí o sí la vamos a pagar nosotros. No la va a pagar Zelensky, que Zelensky en un par de meses, o 3 o 4 o 5, se va a ir a las Maldivas para que nadie le reconozca por allí y va a pegarse la vida padre. A lo mejor muere en un accidente aéreo y luego reaparece por las Maldivas. No sé si me estoy explicando. Pero la cuestión es que él no la va a pagar, su gobierno no la va a pagar y los ucranianos la van a pagar en sangre, pero lamentablemente. Y lo último que quería subrayar, más que subrayar, recordar o llamar para que nuestros espectadores también lo puedan hacer, busquen a Neil McFarlane. Neil McFarlane. Este es un señor que no es de antes. Este señor lleva hablando sobre el tema del expansionismo ruso y tal bastante tiempo, desde los años 90 incluso, pues se prestó especial atención a ese expansionismo en los años 90. Bien, una de las últimas entrevistas que concede dice, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Al no tener en cuenta los sentimientos, si lo queremos llamar así, los sentimientos de Rusia, las percepciones de Rusia, nos hemos equivocado. Es decir, por supuesto, la OTAN se pueden sumar todos los países que quieran, pero nos hemos equivocado al no tener en cuenta cómo Rusia estaba percibiendo esto y a lo mejor hemos cometido un fallo demasiado gordo. Era solo eso. Bueno, pues hablando de fallos, estamos hablando también de elecciones, de las elecciones que tuvieron lugar el pasado domingo, unas elecciones que han estado desde luego también salpicadas, ¿no?, por ataques por parte de Ucrania, como bien explicaba antes Antonio, ataques a infraestructuras civiles, ataques también a civiles en Belgorod, en Kursk, unos ataques que Putin ya hablaba este mismo miércoles, pues que iban a tener una respuesta, y una respuesta que ha quedado desde luego evidenciada, ¿no?, en las últimas horas, Jesús, con, como hablábamos, ¿no?, más de 90 misiles, más de 60 drones Shahid. Han atacado también a la infraestructura energética de Ucrania. Igual, no es una represalia de lo que hizo Ucrania en las últimas horas, en las últimas semanas a Rusia. No sé cómo ves estos ataques después de que ayer Rusia alcanzase Kiev. Escuchaba antes a un general